aquí está Cristo y te trajo el Señor. Bueno, tomen asiento. Qué lindo que es vernos en el Señor, ¿no? Qué lindo que es la fragata en la cual estamos navegando, ¿no? Fragata es un barco velero, ¿no? Y nosotros, si no sopla el viento del Espíritu Santo, nos estancamos. Así que estamos en una fragata, estamos en un barco a vela que realmente necesita esto tan lindo que se está moviendo como brisa por momentos, como silbido apacible, pero momentos como viento recio, tratándonos de empujar y llevar apresuradamente a nuestro destino. Y no solamente tenemos un destino eterno, vos tenés un destino aquí en la tierra, una meta a donde llegar, y ¿sabes qué? Estamos para buenas. Vas a llegar, vamos a llegar al destino que Dios ha previsto para nosotros. Y vuelvo a repetirte, no es solamente el cielo, porque es lo máximo, es lo más importante, pero vos y yo estamos mediante un plan divino. Sabés que en Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Desde el antes de la fundación del mundo hemos sido escogidos para Dios, lo cual implica doble roles, ¿no? El rol terrenal de parte de Él y Él en nosotros, pero bueno, también el rol celestial. Pero ¿cuál es el que viene primero? Bueno, hoy tenemos los pies sobre la tierra, así que hay que estar atento a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios está pensando hacer, lo cual a veces es revelado del todo o en parte o nada. Eso último lo pongo muy en duda, ¿no? Porque creo que todos no solo sabemos nuestro destino eterno en el cielo, ¿verdad que Dios te ha hecho promesas? ¿Verdad que vos sabés más o menos cuál es tu Roma? ¿Por qué te digo Roma? Bueno, en Hechos 27, si querés ya vas abriendo, el apóstol Pablo tenía un destino donde ya una meta final súper grande, súper importante. Él ya venía con logros, pero de repente, bueno, como que toma la recta final su vida, ¿no? Y a veces nos parece que cuando justamente estamos en eso, estamos más cerca de cuando creímos, estamos en la recta final, a veces pensamos que es cuando peor estamos. Pero en realidad, si lo miramos en la cartografía, en la carta, diríamos así, de navegación del apóstol Pablo en Hechos capítulo 27, nos vamos a dar cuenta que él no solamente era prisionero de soldados romanos que fortuitamente lo habían tomado por prisionero y lo estaban llevando a compadecer, como él mismo había pedido, a compadecer delante del César, sino que en realidad él era, y sabés que vos y yo también somos prisioneros de Cristo. Lo que te está pasando tiene que ver con un todo de Dios, con un antes, ¿sí?, planeado por Dios. Vuelvo y te repito, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación de este mundo. O sea, ya Pablo estaba elegido para llegar a destino, a Roma. Ahí en Roma él habría de maximizarse en sus alcances y logros, que hay que aclararlos. Los alcances y logros aquí en la tierra no son solamente los espirituales, vaya que sí son lo más importante los espirituales, pero vos y yo tenemos una vida, somos una vida importante para Dios. Fíjate si será importante nuestra vida, que Cristo, para salvar nuestra vida, fue enviado por el Padre y murió en la cruz del Calvario. Así que nuestra vida es muy importante, y no solamente la terrenal, no solamente la espiritual, sino también la terrenal. De hecho, Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Ahora, el llegar a Roma, para el apóstol Pablo, era muy importante. Él no se imaginaba que iba a llegar de esta manera como prisionero romano. Yo quiero leerte, así como en forma introductoria, Hechos capítulo 27, a partir del versículo 1, que dice que cuando llegó el tiempo, decilo conmigo, cuando llegó el tiempo, ¿qué pasó? Zarpamos hacia Italia
dice el que escribe, que es Lucas, a Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Y hasta ahí leemos, porque es muy largo el capítulo 27. Vos léetelo, porque además es el capítulo 28 que tendrías que leerte para darte cuenta las varias escalas que tendría el llegar a lo máximo, en este caso el apóstol Pablo. Y es interesante ver, ¿no?, cómo él emprende ese viaje y está en ese viaje, pero de una manera, si bien contradictoria. Él iba como prisionero, él igualmente se estaba dejando llevar por lo que quizás él no entendía en el momento, y que obviamente lo que estaba operante en ese momento era la soberanía de Dios. Y vuelvo a repetirte, él estaba como un prisionero. A veces nos disgustan las situaciones de prisionero, ¿no?, las situaciones negativas, y no las entendemos. ¿Cómo puede ser y cómo se puede suponer, acaso, pastor, que usted me esté diciendo que justamente estoy en mi recta final ya para llegar a lo máximo de Dios que Él tiene planeado para mí desde de la fundación del mundo, y justamente me está diciendo eso cuando estoy pasando por lo peor de mi vida? Bueno, una de las cosas peores de la vida que le pasó al apóstol Pablo fue esta instancia. Sin embargo, él, aunque entendía en parte que iba a ir a Roma, que Dios tenía algo grande preparado para su vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo preparado para tu vida en particular? No digo solamente ministerial, espiritualmente. Sos importante para Dios. Vos tenés una vida y Dios quiere obrar en tu vida. Y eso que estaba entonces sufriendo en parte, y en parte no tanto, el apóstol, él lo sufre con un espíritu entendido, con espíritu de entendimiento. Cuando uno sabe aquello que dice que todas las cosas ayudan para bien, aún lo que no entendés, como buen sufrido lo sufrís. Como buen fiel no te apartás. Porque si queremos seguir las pisadas, o mejor dicho, la navegación del apóstol Pablo, que llega al destino, que llega a Roma, tenemos que ser como él. ¿Y cómo fue él? Una persona que, aunque iba en carácter negativo, ¿no?, de prisionero, tenía gente mala y brava alrededor de ellos, tenía los custodios, tenía los soldados romanos que los miraban con mala gana, sí, con el ceño fruncido. ¿Viste cuando te tratan mal y vos lo que menos pensás? Que eso es de parte de Dios. Cuando todo eso le estaba tocando vivir al apóstol Pablo, él no renegó de Dios, ni mucho menos se tiró por la borda. Porque una cosa que sabía el apóstol Pablo, y de hecho en un momento se lo revela a la gente de la tripulación que iba con él en este barco, que si él se salía del plan de Dios, si él se tiraba por la borda, es más, aunque se creyera, y había de hecho un bote salvavidas, iba a morir. Tanto esto él lo sabía que se lo dijo, se lo trasladó en palabras más, palabras menos. Ahí en el versículo 30, yo te lo leo, dice: luego, en un momento, ¿no?, los marineros trataron, mira, hay gente que pasa por esto, ¿no?, trataron de abandonar el barco. ¿Cuánta gente abandona el barco, no? Y dice que les dijo, en revelación de Dios, ¿no?, a los que trataron de abandonar el barco y bajaron, como ya te dije, el bote salvavidas, como diciendo, nada, yo me bajo de esta y no va a pasar nada porque tengo, ¿sí?, un contexto de seguridad. Pero Pablo les dijo, versículo 31, todos ustedes morirán a menos que se queden
a bordo. Muchas veces nos va tan mal en el viaje al destino glorioso que Dios tiene para nosotros, terrenalmente hablando también, que queremos bajarnos. Queremos abortar lo que está pasando. Y a veces pensamos y pretendemos como que tenemos, no sé, un bote salvavidas. Pero es suicida, créeme que es suicida el pensar que realmente si nosotros no seguimos adelante y somos como el apóstol Pablo, incondicionales para Jesús. Jesús no entiende lo que estás haciendo. Tengo gente que me mira con el ceño fruncido, tengo soldados, tengo emisarios de Satanás muy cerquita. Sin embargo, Pablo no abortó su fe. Pablo no negó a Jesús. Pablo se la aguantó por amor a Cristo, por saberse él amado y saber él que todo lo que él sufría en ese momento en algún día ayudaría a para bien y él agradecería todo eso. Así que soportó tormentas. No pienses porque vas quizás atravesando una terrible tempestad en tu vida que no vas en la dirección correcta o que estás en el barco equivocado. No pienses eso. Porque de hecho, si querés, ahí, bueno, ya te lo menciono, la referencia nomás, se habla de que él atravesó tormentas. Se habla también, versículo 27, que él atravesó un naufragio y se nos cuenta, versículo 38, que sufrieron pérdidas económicas. Todos esos bemoles, ¿no? Todo eso negativo. Sin embargo, él se mantuvo fiel. Se mantuvo en eso de que lo que él ya lo había entendido, ¿no? Para él mismo, pero luego se lo trasladó a los demás también, que no era opción abandonar el barco. Vos y yo tenemos que mantenernos. Vos tenés que entender que todo lo conducente a lo que te está pasando justamente te está conduciendo. Y va, aunque te parezca por momentos, ¿sí?, que va naufragando, que se pierde el rumbo, como es un naufragio, sin embargo, todo está bajo control de Dios. Él, un hombre que tenía escrito por dentro, en su estirpe espiritual, un amor incondicional por Jesús. Un saber que hay alguien soberano que está en el control, aunque, como ya te dije, hubieron tormentas. Y vamos un poquito más a la lectura de la referencia. En el versículo 13, en este capítulo 27 de Hechos, dice que el clima, escucha esto, el clima cambió abruptamente, ¿viste? ¡Wow! Se me levantó un problema, se me rompió una puerta blindes, ¿no? Como recién. ¡Wow! Y uno dice, imprevistos. Dice que el clima cambió abruptamente, un viento huracanado sopló, estoy en el versículo 14, y nos empujó a mar abierto. Y dice, y no pudieron, aunque eran marineros duchos los que estaban ahí en esa barca, no pudieron hacerle frente al viento y se dejaron llevar por la tormenta. Yo no puedo con esto y ya no me queda otra que dejarme llevar. Es que no te queda otra porque la tormenta es más fuerte que tu pericia de marinero, porque más o menos uno aprende la vida, ¿no? Y bueno, ya más o menos sé cómo acomodar el cuerpo, cómo hacer las cosas, cómo hablar, cómo responder, cómo reaccionar, cómo ser una persona que igual salga adelante. Pero viste, cuando nada te sirve porque la tormenta es tormenta y es más fuerte que tus fuerzas. Pero aún así todavía estaba el apóstol Pablo sin abortar el viaje. Ahí estaba el apóstol Pablo, pero tampoco ensimismado en sí mismo, al punto de decir, ay de mí, de los demás ni me importa ni me acuerdo. No, él estaba en una tormenta. Pero si leemos un poquito más adelante, versículo 22, él, en medio de la tempestad, él como prisionero, en esa situación límite, él, dice el versículo 22, se puso a animar a otros. ¿Viste qué linda cuestión esa de que uno puede estar zozobrando
salpicado por sus propias tormentas, pero no por eso tenés que dejar de servirme, te dice el Señor. No por eso sos un valor del reino de los cielos. Justamente a veces por eso cobrás más valor, porque eso te hace experiente en lo que muchos están sufriendo, que son las tempestades de la vida. Entonces vos mismo como animado animás, vos mismo como consolado consolás. Entonces él mismo, ahí en el versículo 22, le dijo a toda la tripulación, los que estaban en la vueltita de él, anímense, ¿sí? Y también le dice, porque ninguno va a perder la vida. Y él está hablando primeramente del mismo. Quiero decirte algo, así como el apóstol Pablo, tú y los que están contigo, tú y tu casa, serán salvos. Ninguno va a sufrir pérdida de vida. Anima a los demás. Es que nadie tiene que perder la vida si nosotros le trasladamos a aquel quien es la vida, quien nos sostiene en vida, quien nos mantiene a flote, aunque nos pase ese tipo de cosas. Y en una situación así, no solamente él se animó a servir, no negó el compartir lo que él tenía para dar, aunque él estaba en necesidad, sino que queda bien demostrado en el versículo siguiente, el 23, que él era un hombre de oración en ese viaje, así cuando lo estrangulaba la situación, cuando iba como en carácter de prisionero, cuando lo destrataban, cuando lo trataban con violencia los soldados romanos, porque era un prisionero nada más, pero él no dejaba de orar, de estar en la presencia de Dios. Y en esos momentos cúlmines para el desánimo, porque se va el desánimo cuando vos orás, aún aunque estés en medio de tu tempestad, en esos momentos extremos es cuando más extremamente el Señor te envía ayuda, te envía un mensaje, un mensajero. Dice en el versículo 23, él dijo, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, ¿ves? Él estaba sirviendo a Dios, aunque estaba como prisionero y todo lo demás. Un ángel de Dios, dice, a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas. Recibió un mensaje. ¿Sabes lo que quiere decir ángel, no? ¿Qué quiere decir ángel? Ángel, mensajero. Recibió un mensaje. Dios te habla cuando estás así con la soga en el cuello. Pero yo te dije, no por eso quiere decir que vas en mala dirección o estás en la barca equivocada. Y no te vayas a bajar de Cristo, no te vayas a bajar de la iglesia, porque es suicidio perfecto, va a ser eso, terrible. Y ahí estaba él, en medio de todo eso, sirviendo, en medio de todo eso, teniendo unas experiencias magníficas con Dios. Yo digo, ¿no? Y perdónenme porque esto va a ser algo que no va a ser para que lo tomes totalmente en cuenta. Por eso digo yo creo que cuando se termina el momento de prueba, uno hasta extraña un poquito el momento de prueba, porque qué momento, el momento de la prueba para recibir paz y presencia y palabras y ángeles y mensajes de Dios, como nunca antes. Porque en otro momento no lo precisás, como en ese momento, como que quizás estás hoy, y por eso hoy se te dice esta palabra. Pero también dice a partir del versículo 27 en adelante que vino un naufragio, ¿viste? ¿Qué es naufragar? Te sentís perdido. Dice que por varios días no se vio el sol, ni las estrellas, porque antes era todo, no era con aparatos, no, era por el sol o por las estrellas. No sabían dónde estaba el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste, no sabían nada, estaban perdidos, naufragando. Y uno realmente se asombra, ¿no? Cómo ellos reciben de Dios. Pero todo esto, que imagínatelo, ¿no? De parte del enemigo era, bueno, te intento matar a ti, ¿no? Como que dijera el diablo al apóstol Pablo. Pero resulta que ninguna de las balas, ¿sí?,
logró dar en el blanco, en el apóstol Pablo. Dios, a pesar de las tormentas, a pesar del naufragio, a pesar de la humanidad que había en él también, y él también podría haber abandonado el barco, pero eso iba a ser muerte segura. Ninguna de esas cosas lo dañó, aunque todo eso vino, sí, para toda la tripulación, pero ¿quién era el asunto central de esa navegación sino el mismo apóstol Pablo? Vos no sos alguien periférico, vos sos alguien centralmente importante para Dios, pero para las tinieblas también. Entonces yo digo, el diablo se vio frustrado, como siempre, ¿no? Es un pobre diablo. Entonces como que dijo, bueno, le mandé tormenta, no pude dañarlo. Le mandé naufragio y tampoco. Tuvieron que echar por la borda el trigo y todo lo demás, pérdidas económicas, y ahí sí igual el hombre, tranquilo. No solamente él bien, sino ministrando a otros, predicando a Cristo, animado y animando. Entonces como que el diablo así se lo puso al apóstol Pablo entre ojo y ojo, capítulo 28 en adelante. Ya ahora fue un asunto personal, como no pude con esto, no pude con aquel, no pude de esta otra manera. Entonces como que el diablo parece que te la toma tan personal, que en simbología, ¿no? Decimos, es como que el mismo diablo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa ahora al apóstol Pablo, capítulo 28? Llega a la isla de Malta, es una escala nada más, como leíamos al principio. Había varios puertos, vos querés llegar al destino, vas a llegar, es seguro, si te permaneces en Cristo. Pero mirá que hay escalas, mirá que hay puertos, mirá que hay momentos en los cuales Dios te va a librar de todos. Y puede haber un momento final donde vos digas, esto es lo peor que me pasó. ¿Qué fue lo peor que le pasó al apóstol Pablo? Capítulo 28, una serpiente venenosa, versículo 3, le muerde la mano. Una serpiente. ¿A quién te hace pensar? Ya está. Bueno, era algo frontal. Ya no era que te mando un emisario, no. Era el diablo mismo en persona, ¿no? Mordiéndole la mano, como eso no lo hagas más. Como queriéndolo detener del todo. Entonces uno dice, bueno, ahí lo peor, ya está. ¿Qué más me podría pasar? Es lo peor. Sin embargo, cuando parece que lo peor es lo mejor, la serpiente venenosa, clara, ¿no? Venenosa, no era una culebrita de estas verdes o pardas que no pasa nada, no. Esta es una serpiente venenosa, lo mordió en la mano, versículo 6, la gente esperaba que se muriera. ¿Viste cuando vos te sentís el centro del espectáculo y están esperando que te mueras? A ver, ya está, a este no le queda nada. ¿Qué le va a pasar? Nada, ya le pasó todo. Así que ahora simplemente vamos a ver el desenlace final. Ahí estaban todos, esperando que se tumbara el apóstol Pablo. Sí, esperaban que cayera muerto de repente. Pero al verlo, sigo leyendo el versículo 6, que estaba ileso. ¿Cuántos gritan amén? Ileso. Dice, entonces, lejos entonces de que la gente, como estaba, ¿no? Antes, simplemente ante el espectáculo de todo lo que estaba pasando el apóstol, y ahora esperando que cayera muerto, ¿sí? Ahora la gente al verlo ileso, cambian de opinión. Tremendo, ¿viste? La gente que te señala, la gente que te acusa, que se te burla, el Señor va a usar el mal que te está pasando para Él mostrarse y glorificarse Él en tu vida y honrarte a ti, y la gente va a cambiar contigo. Dale el aplauso porque te van a querer, te van a amar, quiere decir eso. Wow, van a decir, pero yo pensaba otra cosa y resultó lo contrario. Entonces toda la gente se pone para bien con él. Ya empieza a soplar la brisa de Roma. Ya están cerca del destino. Están en la isla de Malta. La isla de Malta es cerquita de la península de Italia. Ahí cerquita, bien cerquita, ya empiezan a cambiar los aires. Y ahí dice, este Dios es tremendo, ¿no? Que versículo 8, esto me encanta, aparte en la traducción que estoy leyendo NTV, dice, dio la casualidad, escucha esto, que Publio, uno importante ahí de la isla de Malta, estaba enfermo con disentería. Entonces Pablo, que no negaba,
a pesar de todo lo que le estaba pasando, no negaba su servicio a Cristo, estaba en la puerta de la iglesia, entregaba folletos, atendía al vecino, iba a trabajar y siempre hablando de Cristo, una persona dada al servicio. Entonces cuando aparece un enfermo, no mira para otro lado, sino que está este hombre que es importante, una oportunidad, ¿no? Digamos que la tomó como una oportunidad. Entonces, al enterarse de la enfermedad de disentería de Publio, Pablo entra y oró por él y le puso las manos. Y entonces, leo literal, él lo sanó. Dios hace un milagro tremendo. Entonces, el prisionero Pablo, el que lo estaban deportando para comparecer delante de César, pone las manos, Publio es sanado de la disentería ante la oración arrojada y valiente del apóstol Pablo, que le pone las manos y ora, y entonces Dios lo sana. ¿Y qué? Versículo 9, entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Dale el aplauso. Un avivamiento así, tremendo. Glorioso, tremendo. Te recuerdo, todavía está en el viaje. No llegó. Y Dios lo usa. Baja el Espíritu Santo. Él se atreve a orar. Vos sabés que hay una potencia que te potencia y se potencia esa potencia en vos cuando estás en pruebas y no negás a Dios. Y no abortás tu llamado y no negás ese servicio 24/7 del Señor. Es cuando el Espíritu Santo se despierta sobre tu vida, se levanta sobre tu vida y te puede usar para cosas tremendas. Todavía Pablo era un prisionero, pero Pablo fue protagonista de un avivamiento en la isla de Malta. No había llegado a Roma todavía. Dios lo usa con uno. Sos fiel en lo poco, Dios te pone en los muchos después. Luego Dios lo usa con todos los enfermos de toda una isla. Cada vez más cerca del destino. Cada vez con más archivos cerrados. Pasé esto, pasé aquello. Pero de todas Dios me libró. Y de esto también. De la mordida de la serpiente. Mira. Dios me libró. Y es tremendo. Entonces, fin de la historia, comienzo de la nueva historia en realidad. Versículo 11 en adelante, que nos cuenta, Pablo llega al destino. Pablo llega a Roma, llega a lo máximo. Va a estar cara a cara con el emperador, con el César. Le va a hablar de Cristo. Va a ser algo tremendo y triunfante. Y eso, porque como le dijo en su momento, Dios se lo reveló en parte, como te digo, recibimos revelación. Pero a veces no nos revela Dios cómo nos va a llevar, ¿no? A destino, ¿no? En un momento Dios le dice a Pablo, porque me es necesario que compadezcas delante del César. Genial, entonces voy a llegar hasta allá. Qué linda meta que Dios me pone, qué alta meta Dios tiene preparado para mí. Pero no le reveló que iba a atar y a tener tantas escalas. Pero en ninguna de ellas el apóstol Pablo se reveló. Fue fiel. Se mantuvo. No se bajó. Y Dios que es fiel. Y Dios que, como leímos al principio, desde antes de la fundación del mundo te escogió y te trazó una meta eterna en el cielo, pero te trazó un destino donde llegar, donde tu vida va a ser vida realmente, donde Dios te va a cumplir. No solamente Él se va a cumplir sus deseos en tu vida y te va a usar majestuosamente, sino que además tu vida se va a ver realizada, donde la honra de Dios le llegaba a un hombre que lograría, si con creces, sus metas. Y ese es el Dios que servimos, el Dios que simplemente te dice, como
podríamos decir entre líneas que le dijo también el apóstol Pablo, o lo sabían mínimamente, que perseveres hasta el fin, nada más que eso. Que sigas fiel hacia adelante, porque llegarás a las metas, llegarás al destino, llegarás al plan cumplido. Debe ser lo peor para cualquier ser humano, para cualquier hijo de Dios, que se te termine la vida y no se cumpla aquello para lo cual Dios te tenía, y no se cumpla aquellos anhelos y aquellos sueños que Dios un día te reveló. No porque Dios haya fallado, sino porque nosotros hubiéramos fallado. Pero si Pablo pudo y no falló, a pesar de su humanidad, vos y yo también. Solamente ser consistentes, ser comprometidos, ser fieles, ser firmes y saber que en esos momentos donde la humanidad es probada y tambalea muchas veces, el Señor de los cielos, ¿sí?, está cerca tuyo y te envía la ayuda y te guarda a ti y contigo tu tripulación. Dale el aplauso grandote. Aleluya. Ni uno de la tripulación se murió, ni uno. Sí, se mojaron, sí, tiraron trigo por la borda, sí, muchas cosas sí. Pero lo más importante es que se llegó a destino y Dios cumplió su propósito. Y me imagino el apóstol Pablo plenamente satisfecho al ver que al final, como él dijo en una de sus cartas, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Por lo demás me está reservada la corona de vida, como diciendo, llegué al destino, llegué a la línea de llegada, llegué a la meta, por solo ser fiel y agarrarse de Cristo y no negar. Vas a llegar y estás en la recta final. Cuando peor te ves es cuando más cerca estás. Cuando parece que el diablo se te agarró de la mano, sí, tranquilo, no hay cosa mortífera que te pueda hacer daño. El Señor te guarda, Pablo. El Señor está contigo. ¿Lo crees? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Gracias, Jesús. Gracias, sos tremendo, amado. Gracias porque, Señor, tú adecuaste y pensaste meticulosamente la tripulación de circunstancias que habrían de ser nuestro entorno hostil por momentos, fuerte, duro, contradictorio, pero, Señor, una instancia, Señor, necesaria para el apóstol Pablo, como también para nosotros. Gracias que todo ayuda para bien a aquellos que te amamos. Gracias, amado, por todos estos Pablos, estos hijos e hijas tuyas que te aman y no piensan en abortar. No piensan solo en ellos cuando están así, Señor, rumbo al destino, pero quizás pasándola aún peor que nunca antes. No solo, Señor, piensan en ellos, sino, Señor, tú los usas y los quieres usar para animar, y no solo para animar gente, para transmitir el mensaje de tu palabra, como el mensaje de aquel ángel, Señor, y para sanar enfermos y ser instrumentos de avivamiento, Señor, aún para continentes enteros, como para una isla entera. En esa instancia el apóstol Pablo, amado, gracias por las cosas venturosas, maravillosas, dichosas que tú has preparado para cada uno de estos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y ahí llegarán, y ahí se sentirán triunfantes, habiendo llegado a la meta. Y algún día, Señor, sea que cuando tú vengas o cuando tú los llames, ellos se van a sentir satisfechos de que corrieron la carrera, pelearon la batalla, vencieron, Señor, alcanzaron la meta, y por lo demás, por eso mismo, les va a estar a ellos también reservado una corona de vida en el cielo. Gracias, Jesús. Gritándome, le damos un aplauso de grandote. Aleluya, y nos ponemos de pie porque vamos a alabar al Señor de señores.
Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.